Mi abuelito, italiano, inmigrante, picapedrero, como digo yo siempre, vino joven, pero no tanto. Después nos enteramos que había venido más joven. Nosotros pensábamos que había venido a los 14 años, no. Vino más adelante. Pero él vino a la casa de los Rubos, porque eran del mismo pueblo, de Ponte Landolfo, provincia de Benevento, y ellos fueron los que los recibieron. Porque había que venir a la casa de un conocido, tampoco no era así nomás. Muchas veces incluso los mandaban buscar, o tenían que decir que tenían un lugar donde quedarse. Yo no sé si en ese caso fue así, pero sé que él vino a vivir con el abuelo de Isobel, don Antonio Rubo, en la casa donde vive Aco, que está tal cual. Ahora cuando han venido los parientes italianos, yo los llevo a ver, les digo, en esta casa vino a vivir mi abuelo, y le sacan fotos a la puerta, que está idéntica, con las dos hojas, la reja, el escalón de granito. Y cuento medio gracioso, las tías de Isobel, a ver, tías, sí, tías, tenían sus novios en aquella época, imagínate, principio de siglo. La visita era los domingos en la vereda. Entonces, y lo más que pasaba era que ellas los hombres iban de sombrero, se usaba el sombrero. Entonces ellas tomaban el sombrero y se lo ponían en su falda. Y mi abuelito, que era joven, los domingos, si llegaba temprano, no se animaba a entrar a la casa porque tenía que pasar entre los novios, le daba vergüenza. Entonces se pasaba dando vueltas por la manzana y dando vueltas por la pasta, que los novios se fueran y él pudiera entrar sin sentir vergüenza de interrumpir. Bueno, empezó a trabajar como picapedrero y cuando pudo él compró, esto era un cuarto de manzana. Era desde el terreno de al lado hasta la esquina y después para allá hasta 2 terrenos más. Pero acá lo único que había era la casa de ellos, que era de piedra, la casa de mi abuela y mi abuelo, que estaba al fondo, de ese terreno al lado, al fondo. Y lo demás era, por acá habría, yo ahora veo que serían 6 árboles de naranjo nomás, pero para mí aquello era un bosque de naranjos. Sí sé que también trabajó en una cantera en Durazno, en un lugar que creo que se llamaba Goñi, porque de sus 5 hijos, mi mamá nació allá. Él se había ido con su familia para allá a trabajar en una cantera, ya te digo, en un pueblo. Ellos hablaban de Goñi. Sí, había cosas de piedra, de granito en la casa, hechas por él. Ahora están todas, quedaron al lado porque era donde vivían ellos. La pileta del chancho. Unas macetas preciosas, altas, así, con pie, de granito. Bueno, era masón practicante. Había en su casa, que eso sí llegué a conocerlo yo, después que yo me fui a saber qué se habrá hecho, ni quién se lo llevó, ni lo tira, un delantalito, que a mí me llamaba profundamente la atención, creo que era violeta, un delantalito que él usaba para los ritos, porque participaba de los ritos que no sé dónde eran, acá en La Paz. Otra cosa que me genera curiosidad, yo de niña a mí me llevaba a la tumba de mi abuelo. Mi abuelo estaba enterrado en el Panteón de la Sociedad Italiana, que es el primero en la entrada, de granito, que tiene abajo como una lápida que dice Soci in vita uniti in morte, socios en la vida, unidos en la muerte. Y tiene, que yo no sé si es el saludo masónico, porque tienen un saludo especial. Eso está arriba en la fachada, y debe ser el saludo masónico. Yo siempre supuse. Mi abuelo era obrero, no era propietario de cantera. ¿Sabés el motor por el que vino? O sea, la situación que lo llevó a migrar. Sí, sé perfectamente. La situación económica, pasaban hambre, era fines de siglo, del otro siglo, no del pasado, ya del otro, y bueno, y era un pueblito, ya te digo, de campesinos, la pasaban mal.
Tanto es así que cuando en este momento las cosas han cambiado, tienen un nivel de vida increíble. Ellos han venido acá y se han quedado en esta casa, así como la ves, pero yo les digo, tienen unas casas divinas, un nivel de vida muy superior al nuestro. Y cuando estábamos con Liliana, la última vez que andábamos solas por las calles del pueblo, y ella miraba aquello y me dice, ¿y por qué se fue el abuelo Víctor? Y le digo, porque cuando el abuelo Víctor se fue, se morían de hambre acá. Ahora están mejor, pero en aquel entonces se morían de hambre. Bueno, y él salió con sus únicos 2 hermanos varones, eran 3 varones. Nunca más volvió a ver a sus padres, ni volvió a Italia, ni nada. Pero después supimos, porque los de allá sabían, uno se vino para Brasil y el otro para Estados Unidos. Y con los que más rápidamente tuvieron ellos vínculos, los parientes de ahora, que son jóvenes, yo qué sé, serían los hijos de los primos de mi madre. Es con los de Estados Unidos. Con ellos fueron con los que primero establecieron contacto. Después, con el de Brasil, andaba que yo se la llevé a Isobel una vez, una carta por ahí, que estaba escrita en italiano, pero era del que había ido a Brasil, pero también se diluyó totalmente el vínculo. Y mi abuelo, que era semianalfabeto, yo llegué a ver unas cartas escritas con lápiz y algunas un vínculo que mantuvo así con su madre allá, pero claro, era una cosa. Pero ya te digo, las cartas que yo vi, que creo que las tiene Silvana, porque quedaron en la casa cuando yo me fui. ¿Sabes quién es Silvana? La señora Belomo. Ahí va. Que es mi prima. Creo que tiene alguna. Lo que yo vi era muy precario. Claro. Cuando yo fui al liceo, año 56, seguía sin haber liceo en La Paz. Había que ir, la mayoría iban a Las Piedras y a mí me mandaron al 9, a Colón, que no era enorme como ahora, era la casona vieja nada más, ahí en Lezica. Y el año anterior ahí había empezado el liceo mi primo, Toto, que él vivía en la esquina y yo vivía en el fondo, en la casita de piedra con la abuela María. Pero no iban todos los que salían del liceo a la escuela, de la escuela al liceo, porque claro, implicaba transporte, viaje, no estaba muy bien visto, vamos a decir la verdad, en una mentalidad muy pueblerina, sobre todo que las chicas fueron al liceo, era de locas, andar viajando. Está bueno que lo digas eso. Pero y por favor, un machismo terrible que sigue un poco amainado, pero sigue existiendo. Bueno, no había liceo, yo hice en el 9. Tampoco había preparatorios por acá, tuve que ir a Canelones. En ese momento era Canelones o Liaba. Y por allá por el 63, capaz que un poco antes, una cierta cantidad de personas de acá del pueblo se empezaron a preocupar de que sus hijos iban a tener que viajar y que por qué no lograr un liceo para La Paz. Y se hicieron cantidad de reuniones, yo de eso no participé, yo participé ya con el liceo recién fundado, que me llamaron para que trabajara. Por ejemplo, el padre de Edgar Belomo, Anguila, toda esa gente, de Izaguirre, el papá de María Julia, participaban en esas reuniones que se hacían en el centro social y en algún otro lugar, tratando de lograr que saliera un liceo para La Paz. ¿Tú oíste hablar de Norma Quijano? No escuché. No, era una actriz del Galpón, excelente, pero excelente, que vivía frente al puesto Rodó. ¿Sabes dónde es? Hay 3 casitas iguales, que ahora queda una sola. La primera acá, donde vive un arrugo,
es la única que queda como estaba en aquel entonces. Las otras dos fueron modificadas. Ella vivía ahí y empezó a hacer teatro. Y por supuesto que en la familia, pero estaban desesperados, el padre sobre todo. Tan así, fíjate que para el teatro hay que ensayar y hay que trabajar de noche generalmente. Que cuando ella volvía, el padre dejaba la llave puesta, cosa de que ella tuviera que llamar. Desde que entraba hasta la cama, le iba pegando. Porque sí, era una loca. Venir a esa hora, en La Paz, bueno, hasta que pudo mudarse e irse. Había otra actriz de teatro que no tengo idea de que era odontóloga y que vivía acá, en lo que ahora es Cerro para abajo, Mary Greppi, que el papá era Greppi, ya te lo está diciendo todo. La casa es de piedra, está todavía. Ella también era actriz de teatro, creo que no luchó tanto como Norma. Y había otra que hacía teatro, que era Copo, los de las quintas. Eran quintas, bueno, ahora no, ahora es de todo. Ahí, cuando pasabas el puente ya empezaban los viñedos, hasta la casa de los Copos, la primera casa, que es una casa linda, grande, ¿la ubicás? Bueno, ¿cómo era? Amelia se llamaba, era maestra y hacía teatro. Esas eran las tres mujeres, así, pero en general era muy mal visto. Yo tengo una prima, no porque ya falleció, que no la dejaron hacer el liceo por eso. Mira si vas a andar viajando. Parece que viajar era una cosa ya que aseguraba. Yo no tuve ningún problema porque en mi casa mi abuelita, la esposa del masón, era una mujer de una lucidez brillante, era informada, era no, a mí al contrario, yo me sentí siempre apoyada. Pero vuelvo a decirte, y a veces lo comentamos hasta con María Julia, que cuando ella, que es como 7 años menor que yo, salió de la escuela, eran contadas las chicas que iban al liceo después de la escuela. Y por un tema de presión social principalmente. Claro. Sí. Y si no, las mandaban, ¿sabes a dónde? A aprender bordado, las hermanas de la Misericordia en Yatay, ahí en Sufriategui. Ahí aprendían a bordar. Leer, todo, por favor. No, eso no existía. Yo llegué a tener una alumna que contra viento y marea logró hacer el liceo. ¿Sabés cómo? La mamá la acompañaba, se quedaba todo el turno tejiendo y después se la llevaba. Había un diario acá en La Paz que se llamaba Tiempo, que en el que al que asistíamos 3 o 4 mujeres éramos, y los demás eran 2 varones. Era Daniel Coppola, mi primo, Rossi, Capote, Ducós. Sí, la mayoría eran, bueno, el Pocho Rubo, Hulmer Castromán, que después fue profesor de historia acá. Toda gente, bueno, muchos murieron ya y otros les perdí el rastro. Yo de Castromán nunca supe más nada. Pero éramos como 3 mujeres, bien, si no 4, que participábamos y que éramos tenidas en cuenta. Éramos compañeros de liceo, trabajábamos juntos en el liceo. Bueno, Cacho Cabo, yo no voy a decir que Cacho Cabo era Picasso, pero era dedicado totalmente vivíamos de eso, nosotros vivíamos de eso. Yo me las vi porque no tenía jubilación, te puedes imaginar, un pintor y escultor, cero. Cuando él faltó, yo quedé solita con un niño de 8 años en tercer año de escuela y mis 4.500 pesos de secundaria. Él vendía absolutamente todo lo que hacía y tenía siempre una lista de espera de gente que le encargaba. Y no, fue una relación totalmente horizontal. Jamás una ordinariez, una grosería, una palabra más alta que la otra, un por qué gastaste en eso, jamás. Pero bueno, era un tipo muy especial realmente. Yo fui muy afortunada. ¿Y su vida como
artista, ¿qué me podés decir? Que los desafíos como artista y esas cosas. Bueno, los desafíos como artista él empezó pintando en el taller Torres. Empezó grande ya, ¿eh? Él trabajaba en una óptica, venía de una familia muy tradicional de Montevideo. Su papá había sido cónsul, sabía el papá de él ya, y él me llevaba 12 años a mí, imagínate. Su papá sabía inglés, en su casa se hablaba de una manera que a mí a veces me llamaba la atención, porque jamás se hablaba de la plata, siempre era el dinero, jamás del hambre, el apetito, jamás de una comida liviana, una comida frugal. A mí me encantaba, pero no era, a pesar de que yo era profesora de idioma español, yo en mi casa no hablaba así. Claro. Él fue el menor de 7 hermanos, su hermana mayor le llevaba 18 años y el papá murió antes de que él naciera, así como él, de un cáncer de pulmón fulminante. Él no conocía a su papá. Le gustaba la pintura y trabajaba en ese entonces. Dejó el notariado, yo había dejado porque no era lo suyo. Se empezó a vincular y empezó a ir al taller Torres. Y él se tuvo que exiliar porque en cuanto él vino, vos viste que él dice ahí en el 76, ¿no? Sí, en el 76. Y porque él entra, no es Tupamaro, ni es comunista, que son 2 términos utilizados de cualquier manera. Yo digo, qué vergüenza. A cualquiera que manifieste algo de discrepancia, enseguida, Tupamaro, comunista, no saben ni lo que quiere decir. Y bueno, yo no sé si militaba o estábamos en plena dictadura, vamos a empezar por ahí, cualquiera marchaba. Y te voy a hacer otro cuento, que también me lo hizo una de las últimas veces que me llamó por teléfono, acerca de la austeridad de la gente del Torres, del taller Torres. Dice, vos sabés que un día estábamos en libertad, en la cárcel, dice, los recreos eran en un patio, pero cuando llovía nos hacían caminar, era un pasillo largo y caminábamos de a 2, en filas de a 2, con los milicos y los perros al lado. Dice, y nosotros todos idénticos, con un mameluco gris, la cabeza rapada. Y yo miraba aquello y decía, si no fuera porque yo sé que estoy acá preso, pensaría que somos todos del taller Torres, por la austeridad. Fueron años terribles los años de la dictadura. Sí, no había que ser ni Tupamaro ni comunista para tener miedo. Los chiquilines no podían entrar al liceo si el pelo les tocaba el cuello de la camisa, si no se olvidaban de la corbata. Me acuerdo que algunos que ya estaban adentro les pasaban a los que estaban afuera la corbata para que pudieran entrar. Nosotras mujeres no podíamos ir de poncho. Yo no sé si se imaginarían que íbamos a ir con la metralleta bajo el poncho. No, fue muy duro. Yo siempre digo, los 12 años de dictadura yo subí día a día la escalinata del Manuel Rosell, ¿lo conoces? Pensando, hoy me destituyen. No me destituían, salía y decía, bueno, si no fue hoy, es mañana. Pero por nada, porque yo nunca había hecho nada, simplemente, bueno, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Y qué espacios de canalización encontrabas? O sea, para poder... Bueno, las amistades. Por ejemplo, con Isobel y María Julia repartíamos volantes de noche por abajo de las puertas, cosas de esas, pero... Pero volantes tipo, ¿de qué tipo? O sea, contra el dictador, supongo. Obvio. Sí, no, ¿qué decían? Yo ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que un día estaba la señora de Rodao, que se ve que estaba atrás del zaguán, fue a poner el volante y abrió la puerta y dijo, no me pongan basura. No, y todos muertos de miedo, porque es la verdad. Por ejemplo, cuando se llevaron a Vila,
nosotros habíamos pasado, estaba recién venido, ahora me acuerdo, recién venido de Europa, se había venido con una novia francesa que era divina, Anne Hill. Sé que Cacho pidió prestada la casa de la playa, las hermanas, y nos fuimos los 4 a pasar las vacaciones de julio. Vila con Anne, Cacho conmigo, y nos vinimos el domingo porque yo el lunes empezaba a trabajar las clases. Y el martes Cacho va a la casa y dice que baja la madre de la escalera desesperada y le dijo, se llevaron a Tito. Y se lo llevaron, que se comió como 6, 8 años, ¿viste? Ni Cacho ni yo sabíamos nunca supimos que fuera Tupamaro, si estaba recién venido además. Y los tupamaros ya habían, escuchame, ya estábamos en dictadura. Cuando en la dictadura los tupamaros habían desaparecido. Los habían matado o estaban todos presos.